Continuamos con la presentación de Erika Gallego. Ella es enfermera del grupo de neurociencias y nos va a hablar acerca de la importancia de los cambios de posición. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan Oh, bien? hola Erika, sí, te escuchamos muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. No te vemos, eso sí. Sí, ya. ¿Ya me ven? Sí, ahorita te estamos viendo y vemos la presentación. Yo le doy toda la pantalla. Bueno, entonces vamos a continuar con todo este tema de la prevención, que es nuestro hilo conductor en los talleres y en las actividades que estamos realizando este año. Entonces venimos de hablar de un tema que es el cuidado de la piel, y con este tema vamos a complementar muy bien todo este tema que acabaron de exponer las compañeras enfermeras acerca de la prevención de lesiones por presión, y yo como cuidador, ¿cómo hago, cierto?, para cuidar la piel de mi paciente, y yo por qué debo realizar esos cambios de posición en un paciente que está en cama. Lo más importante por lo cual yo debo realizar un cambio de posición en cama es para prevenir las lesiones por presión, ¿cierto? Ya venimos entonces de una hora de este tema tan amplio, entonces, ¿cómo prevenirla, cierto? Entonces, durante esta charla vamos a tratar eso, yo cómo voy a prevenir que un paciente presente lesiones por presión. Esta es en el área del trocánter, a un ladito de la cadera, y así se observa una lesión por presión categoría 1, ¿cierto? Que es la que yo le pongo el dedito y no se pone blanca, y es el inicio de lo que son las lesiones por presión. Estas lesiones, su evolución es muy rápida, de categoría 1 puede pasar rápidamente a categoría 4, y lo más importante, lo más económico y lo más fácil es evitar que me aparezca este tipo de lesiones. Otro motivo importante para realizar cambios de posición es el confort de los pacientes. Yo creo que a todos nos ha sucedido que cuando nos quedamos dormidos sobre una mano, sobre un bracito, o cuando dormimos y la orejita nos queda como dobladita, sentimos un hormigueo, ¿cierto? Y en ocasiones un dolor tipo como si nos chuzara algo. Esto se da porque yo no tengo una adecuada perfusión en esa área, ¿cierto? Entonces yo también tengo que pensar que mi paciente que está en la cama, aunque esté enfermito, aunque en ocasiones no se pueda mover, pues él muchas veces tiene su integridad cutánea todavía, tiene nervios y todavía siente. Entonces recordemos que la importancia de estos cambios de posición, una, la más importante, la prevención de lesiones por presión, y segunda, también generar confort a esa persona que está en la cama. Bueno, eh, yo debo cambiar, permítame un momentico, yo debo cambiar de posición a un paciente en cama aproximadamente cada 2 a 3 horas. Ahorita cuando comenzaba la charla anterior, una asistente preguntaba que cada cuánto. La literatura nos indica que estos cambios se deben hacer aproximadamente cada 2 a 3 horas, ¿cierto? Yo debo realizar estos cambios de posición porque estos me ayudan a mantener una adecuada circulación en la sangre, lo que contribuye con el confort, una piel saludable y a prevenir estas lesiones por presión de las que estábamos hablando. Mm, Espérenme que se me pausó la presentación. Bueno. Si bien la literatura entonces nos dice que debemos hacer estos cambios de posición cada 2 a 3 horas, yo también debo tener en cuenta el estado nutricional de mi paciente, ¿cierto? Aquellos pacientes con bajo peso o pacientes obesos, los cambios de posición no se pueden o no se deben hacer cada 2 o 3 horas, porque en ellos la presión de la piel es mucho mayor. Entonces, si yo tengo un paciente enflaquecido, ¿cierto? Que tiene estas prominencias óseas muy expuestas, yo no lo puedo dejar 2 horas en la misma posición porque se va a generar mucha presión. Recordemos que las lesiones se generan por presión, ¿cierto? Entonces yo tengo que liberar esa presión de áreas como por ejemplo las prominencias óseas. Entonces, cuando los pacientes, por ejemplo, son muy enflaquecidos, son muy delgados, debo protegerles mucho cuando están hacia un ladito las rodillas. Ahorita les voy a enseñar eso. También en los pacientes obesos,
yo debo proteger mucho y liberar esta tensión o esta presión en toda la superficie corporal. Entonces en ellos yo tampoco debería dejarlos más de 2 horas en la misma posición, porque lo que va a suceder es que voy a generar esa lesión por presión. Bueno, cuando yo soy un cuidador, yo siempre debo tener presente, yo debo evaluar el contexto, ¿cierto? Y prevenir una caída cuando yo voy a hacer estos cambios de posición. Si yo tengo una cama hospitalaria, yo debo hacer uso de las barandas, ¿cierto? Yo debo tener las barandas arriba en el momento en el que estoy manipulando el paciente y haciendo estos cambios de posición. Si no lo tengo y tengo una cama normal de las que todos tenemos en la casa, yo debo evitar, yo debo prevenir poniendo almohadas, ¿cierto? O poniendo obstáculos que eviten que cuando yo esté movilizando el paciente, el peso corporal me lo lleve pues a que se me caiga, ¿cierto? Se me caiga de la cama y eso pues sería una complicación. Ahorita también en el Facebook estaban preguntando que cuando se tiene una cama hospitalaria, ¿cómo se hace, cierto? Cuando yo tengo una cama hospitalaria, yo lo que tengo que hacer es ubicar la cama de forma horizontal completamente, ¿cierto? Y si yo tengo una cama normal, yo lo que debo hacer es retirar todos los objetos que pueden ser obstáculos para que yo pueda movilizar el paciente. Entonces yo tengo que quitar cobijas, almohadas, peluches, todo lo que tenga, ¿cierto? Y dejar el paciente en una posición completamente horizontal. Cada cambio de posición es una oportunidad para observar el estado de la piel e hidratarla. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿cierto? Porque recordemos que estamos previniendo que los pacientes tengan estas lesiones por presión. Entonces, cada que yo haga estos cambios, es una oportunidad para que yo organice la cama del paciente, le quite las arrugas, ¿cierto? La ponga, revise si de pronto está húmeda, si está húmeda debo cambiarla. Mire muy bien la integridad cutánea, realice una hidratación profunda, porque esto es algo que nos ayuda mucho para que los pacientes también eviten y pues no tengan estas lesiones por presión, una correcta y una adecuada hidratación. Siempre se debe tener en cuenta que yo debería tener algo que nosotros los enfermeros llamamos unas sábanas de movimiento, ¿cierto? Cuando yo tengo un paciente en cama, que este paciente ya no colabora mucho con el movimiento, yo lo que debo hacer es que, como ustedes ven en la imagen de abajo, ¿cierto? Pues tenemos la sábana normal con la que cubrimos la totalidad de la cama, y luego en la mitad de la cama ponemos una sábana doblada, ¿cierto? Ya no va a estar a lo largo de la cama. Y esta sábana, cuando yo voy a hacer movilizaciones, la cojo cuando preferiblemente estoy con 2 personas, una persona la coge de un lado, otra persona la coge del otro, y esto me ayuda a movilizar al paciente hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Ahorita les voy a mostrar más o menos desde dónde hasta dónde debe ir esa sábana de movimiento. Esta sábana es muy importante cuando voy a realizar cambios de posición en pacientes que están en cama y que tienen dificultades para movilizarse. ¿Qué debo tener en cuenta también entonces como cuidador cuando estoy haciendo esto? Cuando yo ubico al paciente en la cama, ahora les voy a mostrar los diferentes cambios de posición que tenemos. Yo tengo que evitar que los tobillos y las rodillas, que es lo que nosotros llamamos prominencias óseas, entre otras, rocen y queden unos encima del otro sin protección. Yo siempre tengo que procurar que, por ejemplo, cuando yo ubique a mi paciente hacia un lado, yo entre las 2 rodillas o entre los 2 codos, yo le pongo una almohadita, ¿cierto? Y así libere esa presión que se pueda tener sobre la piel. Cuando yo ubique a mi paciente, yo debo verificar que la cabeza y el cuello están alineados completamente con la columna vertebral, no muy extendidos, no muy flexionados, no hacia los lados, ¿cierto? Yo tengo que procurar que ellos siempre que tengan una posición alineada. Importante,
devolver la cama a una posición cómoda con las barandas laterales arriba. Entonces vamos a mirar si el paciente yo lo quiero tener sentadito, entonces una posición cómoda no mayor a 30-45 grados, que el paciente no se nos vaya hacia adelante. Si va a estar acostado, entonces subirlo aproximadamente 20 grados, ¿cierto? Para que el paciente no vaya a tener reflujo. Si tengo camas hospitalarias, lo importante es tener las barandas arriba. Recordemos que tenemos que evitar una posible caída, y verifico si el paciente responde que esté cómodo. Ahora, ya les acabo de hablar como de lo más importante que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy realizando cambios de posición, ¿cierto? Para los pacientes. Cuando yo soy cuidador, ahora nuestra compañera nos hablaba que nosotros también tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Aplica también para los cambios de posición. Cuando yo estoy realizando cambios de posición a un paciente, yo como cuidador tengo que evitar volverme otro paciente, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener una higiene postural, yo tengo que saber muy bien cómo realizo esas movilizaciones y ser muy consciente del cuerpo para evitar que cuando yo esté realizando esos cambios o esas fuerzas que yo debo hacer, no me vaya a lesionar el cuello, no me vaya a lesionar la columna. Entonces, como vemos en la imagen, también ahorita lo volvemos a explicar, es que cuando yo estoy realizando este tipo de fuerzas, yo debo separar los pies, ¿cierto? Posicionarme muy bien, pararme muy bien, y cuando yo necesite realizar alguna fuerza, esa fuerza no debe salir de la espalda ni del abdomen, sino de los músculos grandes, que son, por ejemplo, las piernas y la cadera, ¿cierto? Entonces, esa es la forma, esa es la higiene postural, esa es la forma en la que yo debería realizar este tipo de movimientos y este tipo de fuerzas, porque de lo contrario me voy a lastimar la columna y mi columna soportaría muchísimo más peso. Si vemos en la imagen, tenemos un peso de 25 kilogramos, ¿cierto? Si yo hago una fuerza adecuada, yo le estoy dando a mi columna, pues estoy haciendo como si mi columna estuviera pudiera levantar más de 75 kilos, pero si yo hago una mala fuerza, es como si mi columna estuviera levantando más de 375 kilos, ¿cierto? O sea, sería un peso superior a lo que realmente yo puedo. Entonces es muy importante todo este tema de la postura cuando yo voy a realizar los cambios de posición. Bueno, ¿qué otras normas de protección para el cuidador debemos tener en cuenta? Lo que les decía ahora, procura realizar los esfuerzos con los músculos más fuertes, músculos y piernas. Quitar aquellos elementos que puedan ser obstáculos, sillas, ropa de cama, almohadas, cojines. En este caso ya no es solamente de la cama del paciente, sino también del piso, ¿cierto? Porque en ocasiones yo tiro estas cosas al piso, yo no me doy cuenta, estoy haciendo la movilización, me tropiezo y entonces ya somos dos enfermos. Cuando yo voy a realizar un cambio de posición, yo debo ubicarme del lado de la cama hacia el cual deseo realizar el movimiento. Ya les voy a mostrar ahorita en un video cómo es que se hace porque puede ser de pronto complicado. Bueno, también que es importante para que el cuidador se proteja. Es conveniente que la cama no esté muy baja, porque si yo tengo la cama muy bajita, voy a tener dolores de cintura, dolores de espalda, ¿cierto? Lo ideal, si yo tengo una cama hospitalaria, es subirla a nivel de mi cadera, que yo esté erguida cuando esté realizando toda la maniobra. Pero si tengo una cama normal en la casa, pues lo ideal es que esta cama esté a la altura de mis muslos, ¿cierto? Para que yo no tenga que agacharme mucho y no tenga problemas o dolores posteriores. Yo debo acercarme lo máximo posible a la cama del enfermo para realizar un esfuerzo menor y para proteger mi espalda. Y debo mantener la columna vertebral lo más erguida posible. Les voy a mostrar un video en el que podemos observar lo que les estaba diciendo. Ángela, ¿me dices si se ve bien, por favor? Ángela. Estoy viendo, dale que Ok, quiero que le des play. listo. Bueno, entonces separamos un poco el brazo más cercano del paciente para que al girar no quede el paciente encima de él. Lo cogemos de un brazo, se lo ponemos encima del pecho. Entonces lo que hacemos para hacer una palanca es que flexionamos la rodilla, esta es la que va a quedar por encima. Si el paciente no colabora, lo que hacemos es que bajamos esa rodillita y la ponemos encima, como estamos mostrando acá, la ponemos encima del otro brazo, ¿cierto? Porque algunos pacientes pues, ya están muy anquilosados. Entonces yo lo que hago es que lo cojo del hombro
¿cierto? Y puedo tener dos agarres, lo cojo del hombro de la cadera o lo cojo del hombro y de la rodilla que flexioné, ¿cierto? Les voy a mostrar acá, si me devuelve. Entonces, a mí esta posición para los pacientes, pues para realizar estos cambios de posición es muy buena porque me permite a mí, yo por ejemplo soy una mujer pequeña y delgada y yo tenía que realizar movilizaciones de pacientes que posiblemente pesaban mucho, posiblemente no, con seguridad pesaban muchísimo más que yo, pacientes de 70, 80, 90 kilos, y yo siempre protegía mi espalda con esta posición, ¿cierto? El paciente boca arriba, con una rodilla, con la rodilla flexionada, ¿cierto? Si yo lo voy a flexionar, si yo lo voy a correr hacia el lado derecho, la rodilla que se flexiona es la izquierda, porque de esta yo voy a hacer como tracción. Entonces, miren la mano de la enfermera donde la tiene, la otra mano sería aquí en el hombro y yo me pego a la cama, como pueden observar lo que les decía ahora, me pego a la cama, lo cojo entonces del hombro de la rodilla y lo traigo hacia mí, ¿cierto? También pueden ver la altura de la cama en la que se está movilizando el paciente. Bueno, continuemos. Ahora sí, entonces vamos con los cambios de postura en cama y cuáles son estos cambios de postura. Entonces, algo importante. Dependiendo del estado del paciente, puede realizar estos cambios una sola persona, ¿cierto? Pero lo recomendado siempre es que los cambios de posición se realicen entre dos personas. Aquí más o menos con el color rojo pueden observar lo que es la sábana de movimiento, aunque esta sábana está muy abajo y nos tocaría hacer mucha fuerza. Las sábanas de movimiento, lo que les decía ahorita, casi siempre van desde el hombro del paciente hasta la cadera. Y entonces ya lo que hago es que yo puedo hacer esa tracción, puedo hacer esta fuerza con dos personas y movilizar el paciente hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados de la cama. Ahora vamos entonces con la posición de lado o lo que en los hospitales llamamos decúbito lateral. Entonces es cuando el paciente lo ponemos hacia un ladito, ¿cierto? Lado derecho o izquierdo. Y nosotros recordemos que lo que estamos haciendo con los cambios de posición es evitando las lesiones por presión, ¿cierto? Las lesiones por presión se dan entonces cuando yo no protejo determinadas áreas y cuando no hago un cambio constante de posición del paciente. Entonces, ¿yo dónde debo ubicar las almohadas cuando tengo un paciente hacia un lado? Vamos a ver que en la gráfica hay unos números, ¿cierto? Con estos números nos vamos a orientar en la ubicación de las almohadas. Entonces, la primera, debajo de la cabeza y del cuello. Recordemos que los pacientes no nos pueden quedar, ¿cierto? Con una posición poco anatómica, que uno diga, está como mancornadito, ¿cierto? No, la idea es que el paciente tenga una posición en la que nosotros también, cuando uno acomoda a un paciente, uno también tiene que pensar, ve, a mí cómo me gustaría estar si estuviera en esta posición, ¿cierto? Entonces, por lo general tenemos que tener alineada cabeza con columna vertebral. La segunda almohada la ponemos detrás, ¿cierto? Detrás de la espalda del paciente y esta nos va a ayudar a conservar la posición. Si luego yo quisiera, por ejemplo, que este paciente ya no quedara hacia un lado, sino boca arriba, yo muy fácil lo que hago es que le quito la almohada número 2, ¿cierto? Le quito la almohada número 2, con esta sábana de movimiento lo corro hacia mí y el paciente ya me cambió de posición, entonces miren que es relativamente fácil. Bueno, la tercera almohada que yo pongo entonces es debajo del brazo superior, el que me queda arriba, y esta almohada número 3 también recordemos que es para evitar, ¿cierto? Que las prominencias óseas, que los codos nos queden junticos. ¿Por qué estos lugares? ¿Por qué hablamos tanto de las prominencias óseas? Porque son los lugares, son unos de los lugares más propensos para aparición de lesiones por presión, entonces tenemos que cuidar muy bien estas áreas. Otra almohada que ponemos, la número 4, es debajo de las piernas, también para evitar que las rodillas se nos junten. Importante hacer una semiflexión, ¿cierto? Que el paciente no nos quede con las dos piernitas estiraditas del todo, porque recordemos que cuando nosotros estamos acostaditos también hacia un lado, nos gusta mucho flexionar un poco las rodillas porque es una posición cómoda. Es muy importante que cuando tenemos un paciente acostadito así hacia un lado, tenemos que verificar que el pabellón auricular, que es la orejita, no quede dobladita, ¿cierto? Porque eso nos genera dos cosas, nos genera ese malestar
que les mostré ahorita como de las hormiguitas, que es en ocasiones doloroso y también nos genera lesiones por presión. Entonces, cuando estemos con un paciente hacia un lado, mucho cuidado con las orejas, con los pabellones auriculares. Tenemos también entonces la posición boca arriba o lo que nosotros muy cachemente llamamos el decúbito supino. Entonces, ¿cómo debo ubicar las almohadas? Porque recordemos, necesitamos liberar presión, ¿cierto?, de la superficie corporal. Entonces, la primera almohada, recordemos que la imagen tiene unos numeritos y es abajo la descripción de las almohadas donde las debo tener. Entonces, una, debajo de la cabeza y el cuello, recordemos que la cabeza nos debe quedar alineada, ¿cierto? No hacia los lados, no flexionada, no extendida. Entonces, acorde pues con la columna. También importante poner almohaditas a cada lado, debajo de los brazos y paralelos al cuerpo, protegiendo los codos, ¿cierto? Debajo de las piernas, elevando un poco para favorecer la circulación. Como cuando la gente está en la calle y a veces le pasa algo, que súbale las piernas para que le mejore la circulación. Aquí elevamos levemente las piernas, ¿cierto? Para que esa circulación sea mucho mejor. La cuarta almohada la ponemos en la planta de los pies. Algo muy importante con esta almohadita número 4 es que yo debo proteger el talón, ¿cierto? Entonces yo debo procurar que el talón no me quede sobre una superficie, ¿cierto? Entonces yo puedo poner la almohada y el taloncito que me quede, como por decir, volando un poquito, ¿cierto? Que no me quede sobre la superficie. Y cuando yo tengo pacientes en cama, yo tengo que procurar que ellos no tengan el síndrome del pie caído, porque ellos muchas veces no tienen el pie a 90 grados, sino que lo dejan, pues, se les relajan los músculos y los tendones, entonces ellos no permanecen, ellos no permanecen en esa posición. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Esta de la planta de los pies se la tengo que poner, ¿cierto?, en la planta y procurar que tenga un ángulo de 90 grados la pierna, para evitar pues este síndrome de pierna caída. Algo importante, si yo tengo un paciente en la casa que ya tiene nutrición por sonda, yo no lo debo tener acostado horizontalmente del todo, porque posiblemente va a tener una broncoaspiración. Entonces yo debo elevar la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados cuando el paciente se le esté dando la toma de la nutrición. Bueno, ahorita entonces las compañeras nos hablaban que en ocasiones los pacientes como que se nos van hacia abajo, ¿cierto? O sea, ya pasaron 1 o 2 horas y los pacientes como que en términos coloquiales, se nos chorrean hacia abajo de la camita, ¿cierto? Entonces el paciente queda incómodo, lesiones por presión. Entonces yo lo que debo hacer es, bueno, yo evalúo si mi paciente es colaborador o no colaborador. Si el paciente es colaborador, yo le pido que él se empuje, ¿cierto? Que él ayude con sus piernas y yo voy haciendo también la fuerza y lo voy ayudando y guiando hasta posicionarlo donde quiero dejarlo. Pero si el paciente no es colaborador, yo tengo 2 opciones. La ideal, sábana de movimiento entre 2 personas, porque recordemos que tenemos que evitar la fricción a como de lugar, porque la fricción también es una de las fuerzas que nos lleva a que nos den lesiones por presión. Si cosas de la vida que sabemos que le pasan a los cuidadores, están solos, no tienen 2 personas, una sábana de movimiento entre una sola persona es muy difícil. Entonces lo que hacemos es que nos situamos a la cabecera de la cama y hacemos un agarre de este paciente en las axilas, ¿cierto? Y lo que hago es que lo llevo hacia arriba, evitando mucho la presión. Si yo puedo levantar un poco, sería ideal, ¿cierto? Porque recordemos que tenemos que evitar el cizallamiento y la fricción. Bueno, ahora tenemos ocasiones en las que el paciente se cansa de la cama, porque ellos también muchas veces se cansan de la cama. Yo lo quiero sacar a dar un paseo para que miren el balcón, para que coma. Entonces, ¿yo cómo debo hacer? Bueno, otra vez, importante, yo tengo que evitar convertirme en otro paciente. Entonces, higiene, ¿cierto? Yo tengo que tener una buena higiene postural. Yo tengo que situarme al frente del paciente, ¿cierto? Tengo que poner una pierna, la pierna dominante en la que tengo más fuerza, adelante, ¿cierto? Y con los pies un poquito abiertos, el otro atrás, y yo lo que hago es que cojo al paciente de la cintura. Es importante pedirle al paciente que nos ayude con su movilización. Entonces le vamos a decir que nos abrace no del cuello, porque pueden jalar y nos generan una lesión, sino de los hombros. Entonces ellos nos abrazan de los hombros, nosotros los abrazamos de la cintura y a la voz de 3 los 2 hacemos la fuerza.
En ocasiones los pacientes tienen sudaderas, ¿cierto? Tienen prendas inferiores y entonces yo también lo que puedo hacer es que de la pretina los cojo, ¿cierto? Eso también me da muy buen agarre y a la cuenta de 3 los levanto. Lo importante es que yo no me ponga a caminar con el paciente por toda la habitación. Si yo al lado tengo la silla o la silla de ruedas, tengo que tenerla lo más cerca posible, cosa que yo me levante, no de paso, sino que gire y lo ubique en la silla. Cuando yo tengo un paciente sentadito, también recordemos, tengo que liberarlo de la presión para que no le vayan a dar estas lesiones por presión. Cuando estamos sentados tenemos un área muy susceptible a las lesiones por presión que es la cadera, ¿cierto? Porque cuando está acostado, toda esta presión se distribuye en toda la superficie corporal, pero cuando yo estoy sentadita, mi cadera es la que recibe toda esta presión. Entonces, especial atención a las almohadas que yo tengo que ponerle debajo de la cadera. Si el paciente colabora, es bueno que cada tanto el paciente se mueva un poquito, ¿cierto? También como para favorecer a la circulación en esta área. Es importante generar entonces también confort, entonces ubicar estas almohadas en la región del cuello y en la cintura, ¿cierto? Para generar la curvatura natural de la columna vertebral y que el paciente esté cómodo. A cada lado, debajo de los brazos, esta pues es también opcional, si el paciente se mueve y mueve los bracitos, pues no es como muy necesaria, debajo de los glúteos y piernas y debajo de los pies y una para separar las piernas. ¿Por qué tengo que separar las piernas? Porque recordemos, tengo que proteger prominencias óseas. Bueno, esta es una herramienta que se puede utilizar para saber yo en qué momento debo cambiar, pues en qué posición debería tener un paciente según las horas del día, ¿cierto? Porque claro, nosotros entendemos, estos pacientes se vuelven crónicos en el día a día y uno pues finalmente con tantas cosas que tiene que hacer, uno dice, bueno, ¿cuál fue, a qué horas fue la última vez que lo cambié? ¿Cómo fue? Entonces, si yo tengo este relojito cerca al reloj, yo miro y yo, bueno, son las 3 de la tarde, yo a las 3 de la tarde lo debería cambiar para de cúbito derecho, ¿cierto? Y así lo puedo dejar aproximadamente de 2 a 3 horas, recordemos el estado del paciente, que es algo muy importante, y realizar estos cambios de posición. Entonces, esta puede ser una herramienta que nos ayuda a la prevención de las lesiones por presión. Bueno, los cambios de posición en un paciente en cama y en un paciente sentado evitan un 95% de la aparición de las lesiones por presión. Entonces, esta es la importancia de la realización de estos cambios. Ahora nos explicaban cuáles son esas zonas de presión, aquí las traigo nuevamente. Estos punticos rojos son los punticos como las banderas rojas, son los lugares que yo tengo que poner especial atención para evitar una lesión por presión, ¿cierto? Entonces, la primera es cuando el paciente está acostado boca arriba, vemos que tenemos varios sitios que tengo que proteger, que van desde la cabeza hasta las piernas, hasta los talones. Cuando estoy hacia un lado, lo que les mostraba ahorita, tengo que proteger el pabellón auricular, muy importante, las rodillas y también a lo largo de la superficie corporal, y cuando estoy sentada, los lugares que debo proteger. Si yo detecto lesiones por presión, categoría 2, las categoría 2 ya son lesiones que que ameritan una consulta con el médico. Por lo que les decíamos ahorita, es muy fácil que a nosotros o que a nuestros pacientes les aparezcan lesiones por presión, ¿cierto? Es muy, muy, muy fácil y estas lesiones por presión avanzan de una forma muy rápida y después es muy difícil manejarlas. Si yo tengo una lesión categoría 1, que era la primera que les mostraba, que es como cuando uno hace carrizo que le queda un rojito, ¿cierto? Eso es más o menos como una forma fácil de explicarlo. Yo lo que tengo que hacer es, recordemos, liberar la presión de ese lugar, ¿cierto? Importante, ¿qué nos dice la literatura científica en estos momentos? Yo no debo generar fricción en el lugar donde tengo ese rojito, ¿cierto? Por lo tanto, no es recomendable aplicar en esa zona cremas hidratantes, ¿cierto? Cuando yo, pues, aplicándolas como nos aplicamos normalmente la crema, porque esto me genera fricción. Si yo voy a aplicar crema,
con suaves toques, ¿listo? Con suaves toques, pero yo no puedo generar más fricción porque eso me va a llevar a una lesión categoría grado 2, entonces eso es muy importante. Y lo que tengo que hacer es evitar que el paciente esté sobre esa área, sobre esa zona, mientras esté enrojecido, mientras esté con esa lesión. Eso es lo más importante, lo debo tratar en casa cuando es categoría 1. Cuando es categoría 2, ya debe ser, yo debo consultar al médico. Se me volvió a pegar. Bueno, ya, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Tenemos muchos saludos y comentarios. Nos dicen acerca del reloj de las posiciones del paciente, que les gustaría poder tenerlo como para conocerlo. Y si los escuchas. Ya, tenía el sonido, qué pena. No, tranqui. Bueno, nos dicen que muchas gracias por esta presentación. Nos refieren que si era posible tener el reloj de los cambios de posiciones que mostraste en tu presentación. Sí, claro. Listo, dicen que está demasiado buena tu presentación. Por acá hay unas preguntitas. Vamos a ver. Entonces, dame un segundo. Nuevamente le agradezco a los médicos de nuestro grupo que han estado súper pendientes de las preguntas en el chat. Listo. Entonces, hablan sobre, en pacientes con Alzheimer no es tan fácil detectar estas ulceraciones. ¿Qué pueden hacer? Bueno, las lesiones por presión, bueno, no sé por qué de pronto nos dirán que no es fácil. Las pieles en las que no son fáciles de detectar estas lesiones casi siempre son las pieles oscuras, ¿cierto? Entonces, pero incluso cuando yo tengo mi paciente que le conozco cómo es su integridad cutánea, yo puedo evidenciar pues yo puedo ver cambios. Entonces, si yo tengo un paciente de tez negra y yo conozco cómo es su piel, para mí va a ser fácilmente identificable porque va a cambiar. Eh, Normalmente nosotros, pues la población de nosotros no es en su mayoría personas de raza negra, entonces realmente es fácil de identificar, ¿cierto? Porque la piel de un paciente no debe estar roja, no debe tener ampollas, eh, la piel debe estar íntegra. Entonces, realmente es fácil. O sea, apenas yo identifique un rojito, y el rojito más fácil, como en la nemotecnia, como que, bueno, ¿cómo es eso? Es como cuando yo hago carrizo, ¿cierto? Cuando yo hago carrizo por un tiempo, en la pierna de abajo también me queda un rojo. Si un paciente mío tiene un rojito de esos, ojo, recordemos, puede avanzar a una lesión por presión. Listo. Erika, por acá hay unas preguntas bien interesantes. Dice, mi paciente no tiene movimiento en el lado izquierdo y se está hinchando mucho. ¿Qué debo hacer? Bueno, si los pacientes tienen este tipo de parestesias, de todas maneras, así los pacientes no sientan a un lado, yo les debo realizar los cambios de posición, ¿cierto? Y si él no siente al lado izquierdo o derecho, yo no debería dejarlo sobre esa área, pues o sobre ese lado durante mucho tiempo, ¿cierto? Tengo que disminuir el tiempo en el que el paciente está ahí. Y lo que les decía, muchos de los pacientes pierden sensibilidad en todo el cuerpo o en partes de su cuerpo, y soy yo como cuidador quien se convierte como en quien vela por ese estado de la integridad cutánea. Entonces el paciente no siente, soy yo el responsable de lubricar y de realizar esos cambios de posición, pero si es posible hacerle ese cambio, a menos pues de que esté contraindicado, que el paciente tenga una fístula, tenga problemas circulatorios, pues que el médico ya de entrada diga, sobre este lado no se puede hacer, pero por faltas de sensibilidades no está contraindicado. Listo. Por acá nos preguntan
Cuando un paciente está demasiado lateralizado o sus miembros superiores e inferiores son demasiado rígidos y es imposible su cambio de posición, ¿qué se debe hacer? Bueno, cuando les mostraba el video, les mostré una de las formas, pues, o la forma que tenemos para realizar este cambio de posición cuando estos pacientes están anquilosados y no pueden mover las articulaciones, ¿cierto? Entonces, yo lo que debo hacer es mover este paciente en bloque, ¿cierto? Y intentar, o sea, hay que mirar pues también el grado de anquilosamiento que tiene, pero lo ideal es realizar trabajos lentamente para lograr tener pues o devolver un poco de movimiento aquí, aunque sea a sus articulaciones. Cuando yo tengo un paciente que está completamente anquilosado, lo ideal es que yo haga estos cambios, pero entonces acompañado, ¿cierto? Porque un paciente rígido completamente es muy difícil hacer estos cambios de posición para una sola persona en la casa, pues a menos de que ella tenga mucha experticia realizando lo que sí es posible. Claro está, pero necesita entrenamiento. Pero los pacientes sí o sí se les debe realizar cambios de posición. Bueno, Erika, y para que cerremos con esta pregunta, dicen, entre cremas y aceites, ¿cuál es más beneficioso? Lo mejor es la hidratación, ¿cierto? Si nosotros tenemos, porque no siempre tenemos para comprar aceites o cremas medicadas, ¿cierto? No importa, o sea, lo importante es realizar la hidratación a ese paciente. Durante muchísimos años hemos realizado hidratación con cremas corporales, ¿cierto? Y hemos logrado tener muy buenos resultados con pacientes en cama. Las nuevas evidencias, los avances científicos nos han demostrado que los aceites son lo último, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo que nos está realizando protección, si se pueden tener muy buenos, pero si no, no hay ningún problema. Lo importante es hidratar. Si yo no tengo con qué comprarme la super crema para pacientes en cama, no hay ningún problema. Usted va, se compra cualquier cremita de 1.000, 2.000 pesos, no importa. Lo importante es mantener hidratada la piel porque es que esa hidratación da elasticidad. Y esa elasticidad evita como esa piel como papel de arroz, ¿cierto? Que es la piel que por lo general tienen los adultos mayores que con cualquier cosa tienen heridas. Entonces, hay que hidratar todo lo que se pueda con lo que tengamos. Listo, Erika, muchas gracias por tu presentación. A ustedes. Dicen en el chat que ha sido una muy buena explicación, que han aclarado muchas de las dudas que tenían acerca del tema de la importancia de los cambios de posición y con Cindy y con Ana Grisales de los cuidados de la piel. Bueno. Con